Nosotros seguimos hablando de lo que significó la foto, el impacto político. Hablamos al comienzo con Andrés Malamud en una mirada más nacional. Y ahora voy a charlar con Federico Zapata, un politólogo que yo leo siempre, que me parece uno de los más lúcidos del momento y que conoce muchísimo a Córdoba también. ¿Me estás escuchando, Fede? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo? Gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te pregunto, vos que conoces Córdoba especialmente, bueno, tenés una mirada muy amplia, pero de Córdoba has hablado y hablas mucho. ¿Qué crees que pasa en Córdoba con la imagen de Alberto Fernández, la foto que ya todos conocemos? ¿Qué puede pasar en las elecciones, por ejemplo? Yo pienso, el electorado de Córdoba me parece que es un electorado que viene de un proceso desde Vicentina esta parte de decepción en relación a la experiencia del Frente de Todos. En esa clave me parece que hay que leer, digamos, la decisión finalmente del peronismo provincial de ir con una lista propia. Y en ese aspecto me parece que lo que va a hacer, digamos, el hecho, lo que va a generar, obviamente, es una profundización de ese alejamiento del votante cordobés o decepción en relación a la posibilidad de que Alberto Fernández hubiese significado una revisión, digamos, del entramado ideológico y programático del peronismo a nivel nacional. Ujú. Y en relación al liderazgo de Alberto Fernández en el peronismo, ¿cómo impacta esto? Porque un líder que tiene al peronismo por detrás, es el presidente del partido, necesita autoridad, ¿no? Y esta foto lo deja mal parado. ¿Cómo crees que va a impactar de lleno en el peronismo o en el Frente de Todos, básicamente, en relación al liderazgo de su líder? Bueno, esto es como una especie es como la gota que le faltaba un vaso al interior de la coalición, digamos, del Frente de Todos. O sea, en esa película, digamos, lo que teníamos era un liderazgo político externo, que era Cristina Kirchner, un liderazgo de gobierno que tenía por desafío construir un liderazgo político para que esa coalición fuera funcional desde el punto de vista gubernamental, más allá de lo electoral. Me parece que, digamos, esta es como la gota final de una crisis, digamos, de ese proyecto, de esa capacidad, de ese liderazgo para constituirse. Y bueno, me parece que abre una instancia, más allá del resultado electoral, abre una instancia, digamos, donde finalmente Alberto Fernández va a terminar siendo un liderazgo de transición hacia alguna búsqueda, exitosa o no, que el Frente de Todos pueda realizar en relación a otra figura. Me parece que esto es una crisis, no es una crisis de imagen, es una crisis de reputación, y las crisis de reputaciones son de largo plazo, o sea que no veo que lo pueda solucionar, digamos, en lo que lo queda del mandato, repito, con independencia del resultado electoral de este año. Vos remarcas mucho en tus artículos, en tus análisis, el tema del conurbano, el peso del conurbano en el gobierno del Frente de Todos y la falta de hombres del interior en Córdoba. Bueno, has hablado mucho, por ejemplo, de la relación que construyó el peronismo en Córdoba con el campo para tratar de entender por qué en Buenos Aires no llegan a un acuerdo. Cuando lleguen las elecciones o pasen las elecciones y tenga que recostarse en algún sector del peronismo o del país, ¿Alberto Fernández volverá a hacerse fuerte o tratará de hacerse fuerte ahí en el conurbano? ¿O los gobernadores le podrían dar otro tipo de vínculo en esta segunda parte? Yo pienso que si Alberto no ha hecho eso, digamos, en el momento de mayor peso de su imagen pública, digamos, en el comienzo de la pandemia, que era como la oportunidad que tenía para poder construir un poder propio, y ese poder propio obviamente implicaba salirse de la matriz AMBA, que es una matriz en donde gobierna o el partido de la ciudad, que sería la Reta, o el partido del conurbano, que sería el kirchnerismo. Lo veo difícil que lo haga en una situación de debilidad. A mí me parece que en una situación de debilidad lo que va a hacer es profundizar su dependencia, digamos, del peronismo post-2001, que es un peronismo cada vez más ambarizado, en esta versión, digamos, con una especie de neorrosismo 2.0, donde el Estado provincial prácticamente es el que de alguna manera marca la agenda de las políticas públicas. Lo veo muy difícil en una situación de debilidad que él pueda hacer eso. Entonces, en ese escenario, ¿qué rol le ves a peronismos como el cordobés, por ejemplo, a partir de esto y de esta crisis de reputación de la que hablás y que el presidente está sufriendo y que no se sabe hasta dónde y qué consecuencias va a tener? ¿Qué rol puede jugar los herederos de Schiaretti? Porque Schiaretti no va a tener reelección. Bueno, ahí la pregunta me parece más que por los herederos de Schiaretti, que van a seguir moviéndose con una lógica territorial provincial, es si el peronismo federal va a tener capacidad, digamos,
después de las elecciones, de constituir, y obviamente en el peronismo federal meto el peronismo de Córdoba y el liderazgo ahí sí de Schiaretti, de constituir finalmente algún proyecto que logre desatar ese nudo gordiano que se ha armado en el AMBA, en la Argentina, en donde el Estado Nacional, digamos, solamente tiene una mirada de las políticas públicas y del horizonte geográficamente limitada, y el país un poco queda al margen de esa situación o es víctima de esa situación. Entonces, ahí la gran pregunta es, el radicalismo va a intentar construir al interior de Juntos por el Cambio un liderazgo federal, Rodríguez Larreta va a intentar posiblemente sacarse la campera a un iclo e intentar ser un líder menos, digamos, o romper con esa idea de un macrismo sin Macri, tratar de hacer algo más federal. Y la tercera pregunta es, ¿qué va a hacer el peronismo federal? El peronismo federal tuvo varios intentos fallidos, y bueno, y obviamente la crisis de la ambarización del peronismo a nivel nacional es como que genera una nueva condición de posibilidad. Bien, Fede. La verdad que el tema de cómo se ha ido ambarizando el gobierno y el Frente de Todos es muy interesante. Lo seguimos siempre, recomiendo los artículos de Federico Zapata. Te agradecemos tu tiempo y seguiremos en contacto. Abrazo grande, Federico. Abrazo. Saludos a todos.